cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a encontrar y les agradezco que me acompañen y poder juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a ir a unos pasajes que tengo ya preparados. El primero se encuentra en Proverbios 4:23, que nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El segundo se encuentra en Proverbios 28:26, que dice: el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda en la sabiduría será librado. Y Jeremías 17:9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Con eso en mente, pues vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a ir en oración. Padre bendito, una vez más te damos las gracias en este día por darnos el privilegio y la oportunidad de poder, Señor, conocerte. Señor, venimos ante ti pidiéndote que cada día, Padre, a través de tu palabra, a través de la guía de tu Espíritu Santo, Señor, y tu gracia, nos permitas conocer mejor nuestros corazones. Y Padre, no confiar en lo que nosotros conocemos, sino que, Padre, confiar en tu palabra y dejar que seamos renovados a través de tu palabra. Que nuestro corazón, Señor, cuando sea necio, Padre, vayamos a ti, a tu presencia, Señor, y que busquemos con un verdadero deseo el poder conocer mejor, Padre, lo que tú has hecho en nuestras vidas y cómo podemos ser engañados si no cuidamos los pensamientos de nuestro corazón. Señor, te agradezco por este tema que vamos a hablar hoy. Abre nuestras mentes, nuestro entendimiento. Permítenos, Señor, a seguir adelante, y gracias por cada persona que escucha este pasaje. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con un tema que hace algunas semanas comencé. Si usted recuerda, hablamos sobre la suficiencia del cristiano en Cristo. Vamos a hablar de la suficiencia del cristiano en Jesucristo. Y el tema es sanidad para el espíritu y el alma, que es la segunda parte. Si usted recuerda, esto está basado en el libro, ¿verdad?, a los Colosenses. Su tema principal del libro de los Colosenses, si usted recuerda, es la suficiencia de Cristo en la vida espiritual, en la vida del creyente. Ahora, si usted recuerda, hablamos en el primer tema sobre si es Cristo suficiente solamente para los problemas espirituales, o Cristo también es suficiente en, ¿verdad?, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma. Ahora, nosotros como cristianos sabemos que así es. Recuerdan también ustedes que vimos, ¿verdad?, la manera en que una persona percibe la naturaleza humana es algo importante. Vimos, ¿verdad?, aquellos que creen en la monocotomía, o sea, el ser humano tiene una sola parte. Es un animal evolucionado que es superior a los otros. No existe el alma, no existe el espíritu. Tenemos también dentro de la teología lo que se llama la dicotomía, que quiere decir dos partes. O sea, existe el cuerpo físico, pero también tenemos el alma o el espíritu. Y si usted recuerda, la tricotomía, que son tres partes. O sea, tenemos el alma, el cuerpo y el espíritu, lo que llamamos, ¿verdad?, somos tripartitos. Esto está basado en la palabra de Dios, y especialmente en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:23, que nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje, Hebreos 4:12, que nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, estos pasajes, mis hermanos, nos hablan pues cómo es que cada uno de nosotros tiene una personalidad, una espiritualidad, y todo eso nos hace relacionarnos con el mundo físico, pero también con Dios a través del campo espiritual. Entonces, pues hablamos de la suficiencia del poder del evangelio por medio de la palabra de Dios. Vimos
dos pasajes, 2 de Pedro 1, 3 y 4 y 1 de Timoteo 3, 15 al 17. ¿Se acuerdan ustedes que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia? O sea, la palabra de Dios, mis hermanos, tiene una gran verdad parte en nuestros cambios, en nuestras personas, en la manera en que hemos crecido. Recuerde lo que llamamos una cosmovisión, la manera en que usted creció, la manera en que usted percibe y ve el mundo, pues es algo que nosotros, obviamente, pues debemos, mis hermanos, de trabajar y, ¿verdad?, de seguir creciendo y desarrollándonos en nuestra mente. Ahora vamos pues a entrar en la sanidad para el espíritu y el alma, segunda parte, y vamos a ver primeramente, o sea, el punto número 1 es la Biblia y la lucha del hombre en entender su corazón. Cuando hablamos, hermanos, de este tema, es un tema grande, vasto, pero vamos a enfocarnos en ciertas áreas. O sea, primeramente, mis hermanos, tenemos la lucha por entender nuestro corazón. Entender nuestro corazón. Ahora, por eso leímos Proverbios 4:23, un pasaje que considero yo clave en el conocernos nosotros mismos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el día de hoy, en los días de hoy, el siglo pasado, siglo XX, el siglo XXI, la medicina ha hecho grandes avances. Y cuando digo eso, ¿verdad? Pues obviamente la medicina ha visto el cerebro, las partes del cuerpo, y en el cerebro, ¿verdad?, que tenemos varias maneras en que el cerebro está formado. Y dentro del cerebro tenemos unas células llamadas neuronas, las cuales están conectadas unas con otras y, ¿verdad?, nos llevan a pensar, nos llevan a hacer, a coordinar nuestros cuerpos, muchas cosas. Ahora, esto estamos hablando de la parte física. Ahora, dice aquí pues que en la medicina ha hecho un gran énfasis en cuidar sobre todo, ¿verdad?, nuestros cuerpos. En este caso, lo que comemos. O sea, aquello que usted come es obvio. Hoy se nos da un gran énfasis en tener cuidado en no comer alimentos con mucha grasa, que tienen mucho colesterol, que elevan los triglicéridos y que todo eso nos puede afectar. ¿Por qué? Porque obviamente eso nos puede causar un ataque al corazón, eso puede causar, ¿verdad?, un derrame cerebral, etcétera, etcétera. Ahora, hermanos, mucho se ha escrito acerca del corazón. De hecho, este pasaje, cuando yo lo vi por primera vez, cuando dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, yo lo interpreté de una manera, ¿verdad?, en la cual, como dije anteriormente, había que cuidar nuestro corazón físico para tener una buena salud. Pero cuando nosotros, mis hermanos, vamos más allá a la palabra de Dios y estudiamos con profundidad, nos estamos dando cuenta que este pasaje está hablando más allá del órgano físico, el órgano humano físico, que claro, está bombeando nuestra sangre a través de todo el cuerpo. Pero, cuando digo pero, espiritualmente, mis hermanos, eso va más allá de la parte física, ¿ok? Porque esta es la definición, fíjese, que he desarrollado acerca del corazón. El corazón, mis hermanos, es el asiento o el centro de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, la voluntad, la conciencia, la moral, que son parte del alma. O sea que todo eso forma nuestro corazón, pero no tanto físico, sino el corazón interno, lo que el núcleo de la persona. Este teólogo dice lo siguiente. Este teólogo dice, el corazón, según la Biblia, es parte de la composición espiritual del hombre. Es el lugar donde comienzan las emociones, los deseos. Eso es lo que impulsa la voluntad del hombre, del ser humano, hacia la acción. El corazón del hombre, como se describe en la Biblia, es principalmente un órgano espiritual que estimula el comportamiento del hombre, del ser humano.
Todo eso es maravilloso, porque el Señor Jesucristo lo expresó también de una manera muy similar. Cuando Él hablaba, ¿verdad?, con los discípulos y hablaba con los fariseos, los religiosos que lo estaban criticando, porque no se lavaba las manos. Y Él le responde en Mateo 15:19 y le responde de esta manera. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, Él no está hablando tanto del cuerpo, del corazón físico, pero está hablando de la esencia del ser humano, nuestra espiritualidad, el núcleo que nosotros tenemos. Ahora, cuando hablamos entonces de eso, mis hermanos, es bien importante, fíjese, que si estamos hablando en esa lucha por entender nuestro corazón, por eso dice, tenemos que tener cuidado qué pensamientos, qué cosas nosotros vemos en la televisión, en nuestro teléfono, en nuestra tablet, en las revistas, en donde quiera que vamos, todo aquello que vemos, percibimos a través de los sentidos físicos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, todo eso, mis hermanos, tiene que tener, ¿verdad?, el ser humano cuidado de cómo los internaliza, porque todo eso nos afecta de una manera en la cual usted y yo vamos a responder a la manera en la que vemos la vida. Entonces, fíjese que hay que tener cuidado cómo es que usted y yo percibimos y lo que metemos en nuestra mente, en nuestro corazón, los pensamientos, porque eso dice la palabra de Dios, que el buen hombre de su buen corazón saca buenas cosas y el hombre malo de su mal corazón saca cosas malas. O sea, aquello que usted mete, aquello que usted permite en sus pensamientos, eso va a afectarnos. Ahora, en segundo, tenemos que llegar a entender nuestro propio corazón. Y el entender nuestro propio corazón, mis hermanos, es una de las tareas más difíciles para el ser humano, tanto para cristianos como para no cristianos. ¿Por qué le digo eso? Mire, le digo eso porque todo ser humano tiene una personalidad. Somos personas, pero cuando hablo de una personalidad, estoy hablando de un grupo de ciertas características que una persona tiende a responder hacia ciertas circunstancias. Por ejemplo, mire, tenemos lo que llamamos a individuos que son extrovertidos y otros que son introvertidos. O sea, el extrovertido es una persona que constantemente está hablando, es una persona que refleja, ¿verdad?, constantemente alegría y es el centro de la fiesta, etcétera. Pero tenemos también al introvertido, y el introvertido es aquel individuo que se centra mucho en sí mismo. Tiene un mundo interno muy extenso y usualmente, ¿verdad?, tiene miedo, no habla mucho, se aparta de los grupos. O sea, tenemos ahí dos características de la persona, del individuo. Ahora, todo eso puede, ¿verdad?, ser bueno y también puede ser malo, porque el extrovertido usualmente viene, ¿verdad?, y no mira las consecuencias. Él habla, él dice. Usualmente su problema, ¿verdad?, es que comete errores al hablar, al precipitarse, al hacer ciertas cosas. Y el introvertido, obviamente, que también, ¿verdad?, es muy limitado, no le gusta hablar, no le gusta participar. Y todo eso, ¿verdad?, es controlado por el miedo, etcétera, etcétera. O sea, fíjese que eso es una de las partes de entender y conocer mi corazón. O sea, yo, por ejemplo, sé y me catalogo como un introvertido, pero a través de los años, a través de estudiar la palabra de Dios, a través de la transformación del Espíritu Santo, del cambio que Cristo ha hecho en mi persona, de su gracia, o sea, Cristo me ha venido transformando. Claro que, ¿verdad?, ya no soy controlado por mis temores como lo era antes, pero mi tendencia es esa. Y conocer mi corazón a través de los años ha sido algo difícil. Por eso, fíjese que esa es una de las tareas más difíciles. ¿Por qué?
Porque una de las razones es que recuerde, Adán y Eva fueron creados por Dios, primeramente Adán, luego Eva, y ellos, mis hermanos, vivieron en un estado perfecto, vivieron en un estado en el cual ellos no tenían pecado y pues no tenían problemas que hoy nosotros tenemos de personalidad. Pero el problema es que una vez que Adán y Eva pecaron, que una vez que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado entró a su corazón. Y eso, mis hermanos, los corrompió. Eso, ¿verdad? Empezó a haber un cambio en sus vidas. Empezaron a tener envidia. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hicieron fue ocultarse de Dios. No confesaron su pecado, taparon, ¿verdad? Se dieron cuenta que estaban desnudos y se cosieron, ¿verdad? Delantales de árbol de hoja de trigo, de higos. Bueno, usted empieza a ver una serie de cosas que suceden en el hombre. O sea que una vez que el hombre cae en un estado de pecado, el corazón ahora, mis hermanos, no puede confiarse en él porque nos traiciona, porque nos engaña. Por eso este pasaje también es muy importante, Jeremías 17:9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora, el único que conoce nuestro corazón a profundidad es Dios. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros como creyentes nos conoce, mis hermanos, a la última célula que existe en nuestro ser. Ahora, tristemente nosotros no vamos a poder entendernos y conocernos, ¿verdad?, mejor si no estamos bajo la palabra de Dios. O sea, como dije yo, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, nuestro corazón constantemente, mis hermanos, nos está engañando. ¿Qué quiere decir eso? Mire, por ejemplo, como cristianos, vamos a la iglesia, cantamos, alabamos, estamos, hermanos, sorprendidos, estamos gozosos ante la grandeza de Dios. Escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, nos llena y decimos: wow, hermano, gracias por la palabra de Dios. Y nos vamos a nuestras casas. El domingo, estoy hablando, pero el día siguiente, el lunes, tenemos problemas. No queremos ir al trabajo. No queremos, ¿verdad?, ir a la escuela. No queremos hacer nuestras labores. Estamos sumidos, ¿verdad?, en problemas, no sé, cada quien tiene sus problemas. Y fíjese cómo el estado del corazón puede cambiar de un momento al otro, de un rato, de un día al otro. Usted puede ir a un lugar y lo invitan a comer y le preguntan: ¿qué quieres comer? Oh, quiero ir a tal lugar donde se me apetece una ensalada. Y va con su amigo o con la persona que lo invitó y usted pide su ensalada. Pero su amigo o su amiga pidió otra cosa que no era ensalada y usted lo ve y se le antoja y dice: mejor hubiera pedido eso. O sea, estamos hablando de cosas sencillas y cosas simples. Y hermanos, el corazón es engañoso. O sea que usualmente nos presenta, ¿verdad?, ciertas ideas, ciertas cosas, ¿verdad?, que no son como nosotros pensamos que son. O sea, nos presentan la idea de que la felicidad está en cumplir, en llevar a cabo ciertas cosas, ciertos eventos que están en nuestro corazón. Pero si nosotros somos motivados, ¿verdad?, por una manera negativa, o sea, podemos ser motivados, hermanos, por la envidia, podemos ser motivados por lo que otros dicen, podemos ser motivados, ¿verdad?, porque queremos conformarnos al grupo. O sea, son tantas cosas, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado. O sea, mis hermanos, debemos de recordar ciertas cosas que, por ejemplo, aquellas cosas que muchas veces deseamos, no es lo que
verdaderamente muchas veces necesitamos. O sea, hay una diferencia, fíjese, entre tener necesidad de algo y lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Y por eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en compras compulsivas, vamos a un lugar y vemos algo y porque está en especial lo compramos y después nos damos cuenta que no lo necesitamos, que esto nos va a poner un aprieto económico y fíjese, nos dejamos llevar por el impulso. Decimos, si tan solo compro este carro, si tan solo compro si tan solo vivo este estilo de vida, si tan solo estos estudios llegan a concluirse en mi vida, si tan solo, o sea, hermano, nos dejamos llevar por nuestro corazón, pero no porque realmente, ¿verdad?, lo necesitamos, sino porque hay un vacío en nuestro corazón. Por ejemplo, hay un dicho que dice, haz lo que diga tu corazón. Si usted hace lo que dice su corazón, esto, mis hermanos, va a afectarnos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, como dije anteriormente, nos engaña. Engañoso es el corazón. Porque el corazón nos persuade a confiar, fíjese que, en nosotros mismos y no en lo que es correcto o lo que es necesario. Fíjese cómo podemos ser engañados. Por eso, en Proverbios 28-26, pasaje que leí, dice, el que confía en su propio corazón es un necio. ¿Y cuántas veces usted y yo, empezando conmigo, no hemos confiado, mis hermanos, en nuestro propio corazón y nos hemos dejado llevar por nuestra propia, ¿verdad?, manera de pensar y creemos que estamos haciendo lo que es correcto? Esto es mucho más común cuando uno es joven. Yo recuerdo mucho en mi adolescencia, mi niñez y mi adolescencia. A mí no me va a pasar esto. Yo soy muy fuerte. Yo esto, yo aquello. O sea, confiamos, mis hermanos, tanto en nosotros mismos. Por eso dice, el que confía en su propio corazón es un necio. Pero el que anda en sabiduría, aquel que aprende a discernir, aquel que aprende a observar, dice, será librado. ¿Librado de qué? De nuestras malas decisiones que tomamos en el futuro. Qué importante es entonces, fíjese, que mis hermanos aprendamos a entender nuestro corazón. Cuando usted empieza a estudiar lo que hay dentro de usted mismo, hermanos, se va a espantar. Muchas veces yo he analizado mis pensamientos, mis emociones, he analizado mis acciones y he llegado a la conclusión de que, Señor, estoy mal. Y eso, mis hermanos, es bueno. Por eso se nos ha dado los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los principios de la palabra de Dios, mis hermanos, como este pasaje, el que confía en su propio corazón es un necio. Usted lo memoriza, usted lo practica y se da cuenta, wow, dices tú, Señor, gracias por tu palabra. ¿Por qué? Porque a través de poder conocerme mejor cada día, honro más a ti y cometo menos errores. Vivo mejor con mis prójimos o con mis prójimos, sea mi familia, sea mis hermanos en la iglesia. O sea, todas esas cosas, mis hermanos, son importantes y son necesarias. Este teólogo dice, en el Antiguo Testamento, el uso del término corazón significa el ser interno que incluye las decisiones. O sea, del corazón vienen las acciones y la voluntad. Ahora, este otro teólogo dice, la depravación y la perversión del corazón del hombre está lleno de rebelión y de confianza en sí mismo porque no se engaña y es engañado. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no hemos sido engañados, verdad, por llevar a cabo ciertas acciones que creíamos que estaban correctas? Por eso
tenga mucho cuidado. Hoy en nuestros días es muy popular que la gente diga, haz lo que diga tu corazón. Antes de hacer lo que diga mi corazón, ahora, debo de analizarlo conforme a lo que la palabra de Dios me dice. O sea, estoy hablando a creyentes, y si usted no es creyente, pues yo le hago esa invitación a que, mire, ponga su corazón en Cristo Jesús, que entregue su vida, que ponga sus pensamientos, sus acciones, sus emociones y las confíe a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos va a engañar. Si engaña al creyente, si engaña al que, ¿verdad?, conoce la palabra de Dios, imagínese usted aquel que no conoce, ¿verdad?, a Cristo. Por eso es importante que entreguemos nuestras vidas. Hermanos, por eso, por ejemplo, hoy el divorcio es tan grande. ¿Por qué? Porque seguimos lo que dice nuestro corazón. El divorcio, mis hermanos, nos hace creer que cuando nos separamos de nuestro cónyuge vamos a estar mejor, y eso no es así. Y estoy hablando solamente de una cosa, pero como digo, puede ser, mis hermanos, la decisión de un trabajo, puede ser la decisión, ¿verdad?, de aceptar o rechazar a Cristo. Puede ser decisiones tan grandes en nuestras vidas que tenemos que tener cuidado. Dice ese pasaje, engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón, mis hermanos, dice este autor, no solamente es engañoso, pero también es perverso. ¿Por qué? Porque fíjense que muchas personas, mis hermanos, se han dejado llevar por su corazón, se han revelado a sus padres, al gobierno, en el matrimonio, en el trabajo. ¿Por qué? Porque su corazón los ha guiado a rebelarse, a la desobediencia. ¿Por qué? Porque siguen a su propio corazón o lo que otros dicen. Y eso hay que tener cuidado, porque cuando una persona viene, mis hermanos, a nuestras vidas y nos empieza a incitar y nos empieza a decir, tú no te dejes, tú no esto, tú aquello, y usted no conoce la palabra de Dios, eso va a afectarnos, y la manera en que nosotros, mis hermanos, respondamos, claro que eso va a traer graves consecuencias en nuestras vidas, en nuestra persona. Y ese que todo eso, mis hermanos, afecta. ¿Quién lo conocerá? Cuando dice quién lo conocerá, nos habla del engaño y la perversidad de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si nosotros no estamos trabajando en conocer nuestro corazón, en limpiarlo, en cambiar nuestros pensamientos, ¿verdad? Pues esos pensamientos, esas emociones que están tan arraigados en la persona, nos van a llevar a responder de una manera negativa. Por eso, el entender lo que hay en nuestro propio corazón, el poder hablar con otras personas, es importante, ¿verdad? Lo que otros también nos dicen de nosotros mismos, lo que la palabra nos dice, lo que el Espíritu Santo nos dice. Si usted recuerda, le leí en el estudio anterior sobre la Asociación Bíblica de Consejeros, que dice lo siguiente. Dice, sin el Evangelio de Jesucristo, el corazón humano no tiene poder para la transformación. Es por medio de la obra consumada por Jesucristo en la cruz que la humanidad puede obtener el privilegio de una relación personal con Dios, y es por medio del Evangelio que el creyente tiene todo lo necesario para un cambio de vida tal como se entiende en la doctrina de la santificación. O sea, que solamente, mis hermanos, a través del poder del Evangelio podemos nosotros llegar a transformar y cambiar nuestros corazones. Ahora, por eso, en tercero, la palabra de Dios nos ofrece, mis hermanos, sabiduría para lidiar con nuestros pensamientos ansiosos o de angustia.
O sea que, fíjese que eso es tan importante y eso lo vamos a ver en el próximo estudio. O sea, fíjese que, hermanos, cuando nosotros, hermanos, vivimos en zozobra, cuando vivimos en angustia, cuando vivimos en ansiedad, todo eso nos afecta. Y es importante, ¿verdad?, que aprendamos a sujetar esos pensamientos, como dice el libro de 2 de Corintios 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. O sea que ahí es algo importante que cada uno de nosotros, mis hermanos, podamos entender. Hoy, lo que más me interesa es que usted y yo podamos, hermanos, pedirle a Dios, poder ir a la palabra de Dios, que nos permita conocer nuestro corazón y nos permita, mis hermanos, aprender, ¿verdad?, a depender de la palabra de Dios y del Espíritu Santo más que de nuestro propio corazón. Nuestro corazón, mis hermanos, pues como dije yo, es tan grande, tan extenso, ¿verdad?, que no lo vamos a poder conocer si no empezamos a trabajar en nosotros. En conclusión, recuerde, nuestro corazón puede experimentar grandes experiencias. Y cuando digo grandes experiencias, ¿verdad?, acciones que pueden ser positivas o que pueden ser negativas. Y, por ejemplo, si nos dejamos dominar por las negativas, entonces podemos ser controlados por el miedo, por la ansiedad, por la depresión y otras cosas. ¿Qué refleja una actitud basada en el afán y la ansiedad? ¿Sabe qué refleja? Refleja nuestra falta de confianza en Dios. Refleja nuestro propio conocimiento de quién es Dios, de cómo es Dios y lo que Él hace y hará y sus planes divinos para nosotros. Si nosotros confiamos en nuestro propio corazón y lo que otros dicen y no en un fundamento bíblico, vamos a fallar y vamos a dejar que nuestras emociones negativas nos controlen. Pero si usamos la palabra de Dios, entonces podemos conquistar aquellas áreas negativas que muchas veces nos controlan y nos llevan a vivir sin esperanza, nos llevan a vivir en temor, sobre todo nos llevan a pensar, fíjese, que Dios está lejos de nosotros, que Dios nos ha olvidado, que Dios nos ha abandonado. Y todo eso, mis hermanos, ocurre ¿por qué? Porque no hemos conocido la profundidad de la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a conocer nuestro corazón. Con eso en mente vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias, la honra, la gloria. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocer nuestro corazón. Padre, gracias porque tu palabra y tu Espíritu Santo son una parte fundamental para aprender a conocernos a nosotros mismos. Te agradecemos pues por tu palabra, bendícenos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más les agradezco por haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima.